también trabaja en el ayuntamiento en el Ayuntamiento de Barcelona y tiene experiencia política. Nos estaba contando ahora que ha trabajado con Manuel Valls y además es el secretario general del Club Tocqueville y además, por lo que sé, es la pata derecha y parte de la izquierda, o sea que tiene experiencia en los tres ámbitos, en el universitario, en el político y en el cultural. Y nada, vais a ver que es un gusto hablar con él y que tiene muchísima claridad. Le pedimos desde la Fundación que nos hiciese un panorama en la medida de lo posible, ¿vale? Porque a ver quién es capaz hoy de hacer un dibujo claro de lo que está pasando. Pero bueno, yo creo que sí que es formativo para perfiles como el mío, que no sabemos de economía. Yo sí que necesito saber un poco qué está pasando, porque si al principio la cuestión era más médica, ahora ya a nadie se le escapa que la verdadera urgencia va a ser la económica y va a ser lo que va a condicionar prácticamente el resto de lo que pase de aquí a un futuro breve. Lo que había pensado es explicar un poco de contexto cómo este COVID-19 se ha transformado en una crisis económica mundial. Mi objetivo es que si no entendéis algún concepto, lo podéis poner en el chat o donde sea y al final puedo tratar de explicar estos conceptos, ¿no? Que os llevéis algo útil y tangible también de esta sesión. Y después de analizar cómo esta crisis sanitaria se ha transformado en una crisis económica, bajarlo a qué es lo que están haciendo diferentes países, qué está haciendo Europa y cómo nos afecta en el caso de España y algunas medidas que se han tomado y hacia dónde pueden ir los tiros, ¿no? Hablaremos sobre todo de política económica, que es la economía que se hace desde los estados, es decir, cómo el Estado interviene en la economía y en el caso concreto del COVID-19. Bien, estamos ante una crisis que, como todas las otras crisis, tiene un origen. Si nos fijamos en la crisis del petróleo del 73, es lo que se conoce como un shock de oferta, ¿vale? O sea, es decir, que es un shock que afecta sobre todo a la producción de las empresas. Podemos encontrar también shocks de demanda, que, por ejemplo, es el que vino después de la crisis del crack del 29, ¿no? Es un shock que afecta sobre todo al consumo. O sea, es decir, las empresas pueden producir, pero no hay una masa social, no hay un grupo de gente, de consumidores, que compren esos productos, ¿no? Con lo cual también altera la inversión de los agentes. O sea, es decir, esta falta de consumo impulsa que haya una caída de la inversión empresarial, ¿no? Y por último, podemos tener, hay diferentes tipos de crisis, ¿no? Cada una se puede subdividir, pero a grandes rasgos podemos tener estas tres crisis, ¿no? El shock de oferta, el shock de demanda y el shock financiero, que es el que vimos después de 2008, ¿no? Con la caída de Lehman Brothers y la crisis financiera, ¿no? Es un shock que afecta a la capacidad de hacer frente a las deudas. Entonces, veremos cómo la crisis sanitaria, la crisis del COVID-19 ha ido pasando por cada una de estas tres crisis, ¿no? Cuando el COVID-19 empieza a salir a la luz en Wuhan, se produce un shock de oferta y ahora veremos por qué. Cuando el COVID-19 llega a Lombardía, vemos un shock de demanda y ahora explicaremos por qué. Y cuando este COVID, este virus, llega al mundo entero, pensamos que estamos ante un shock financiero y ahora veremos por qué, ¿no? Bien, primera estación, ¿no? de esta crisis del COVID-19. La primera estación es el shock de oferta. Nos encontramos que China es la fábrica del mundo y también buena parte de España. Un 9% de las importaciones de España provienen de China. O sea, es decir, de cada euro que entra en la economía española, de cada 10 euros que entran en la economía española, 1 euro viene de China. Esta crisis en Wuhan bloqueó algunas cadenas de suministros, o sea, es decir, nos encontramos algunas empresas españolas y europeas que empiezan a notar la crisis económica fruto del virus mucho antes de que nosotros estemos en confinamiento. Y lo notan a través de cadenas de suministro, productos que ya no llegan de China, algunos productos a medio hacer que vienen de China para acabar de ensamblarse en España no llegan, ¿no? Con lo cual estas empresas empiezan a hacer algunos EREs. ¿Vale? A nivel mundial, esto tiene un impacto,
porque prácticamente el 54% de la industria textil mundial proviene o depende de la economía china. La alta tecnología también cada vez está más dependiente de lo que proviene de China, el 46% de la alta tecnología, y los productos del hogar en un 35%, ¿no? También automoción, juguetería, eran las industrias más afectadas. Bien, en principio, esto, si en la situación del COVID la crisis sanitaria se hubiera acabado ahí, es un shock transitorio. O sea, es decir, es un shock que cuando se vuelve a la normalidad, si las empresas han podido aguantar el golpe, todo vuelve a la normalidad. Y puede parecer que no es tan grave. Bien, segunda parada de esta crisis sanitaria transformada en crisis económica. Es cuando el COVID-19 llega a Italia. Cuando llega a Italia, ya empieza a afectar a la demanda. O sea, es decir, con la primera estación, Wuhan, la demanda de los agentes económicos no ha caído. Siguen demandando los mismos productos. En cambio, cuando el COVID-19 llega a Lombardía, ya empieza a notarse un efecto en la demanda. En sectores como viajes, hoteles, turismo, se empiezan a cancelar grandes eventos, ¿vale? Como puede ser el Mobile World Congress en Barcelona, espectáculos, deporte, la feria de MIPIM en Cannes, muchísimas ferias de nivel mundial donde se realizan muchas transacciones económicas. O sea, es decir, que ya ahí tienes un primer impacto potente en la economía como coste de oportunidad, como negocios que podrían haberse hecho y no se hicieron. En ese momento en el que ves el COVID-19 tan cerca, que está moviéndose entre países, que está empezando a afectar a nivel mundial, los consumidores empiezan a darse cuenta que algo grave está pasando. Llega el miedo y la incertidumbre, que son dos de los peores enemigos de la actividad económica, el miedo y la incertidumbre. En ese momento se frena el consumo. Las personas dejan de consumir. Cuando dejas de consumir, lo que haces es aumentar tu ahorro. Si miramos hacia atrás y vemos lo que sucedió en la crisis de 2008, vemos como el nivel de ahorro de las familias en la crisis de 2008 prácticamente se duplicó. Es decir, no es que la gente tuviese más dinero para ahorrar, sino que sencillamente consumían menos. Y este dinero que las familias ahorran, se quedan en el banco o se quedan en su casa, no consumen, al final acaba comportando una caída de la economía. Si todo lo que se atesora, o sea, todo ese dinero que tú te guardas, no lo gastas, en ese momento se convierte en un shock de demanda. Ya pasamos de lo que era un shock de oferta, que inicialmente estaba localizado en una región de China que exportaba mucho al resto del mundo, a una crisis de demanda a nivel global, especialmente en los países que dependen mucho de la demanda italiana. También, las empresas, en este momento, al igual que las familias, si las familias ahorran y gastan menos, las empresas también ahorran y gastan menos. Con lo cual cae el gasto de las familias y cae la inversión de las empresas. Con lo cual ya estamos ante un shock, ante una crisis, en este caso, de demanda. En principio, al igual que el shock de oferta, puede ser un shock transitorio. Es decir, cuando vuelva a la normalidad, si las empresas han aguantado el golpe, todo puede volver a la normalidad. Y puede parecernos que no es tan grave. Aunque en este momento, con la crisis, cuando el COVID llega a Italia, nos empezamos a dar cuenta que esto puede ir a más. O sea, es decir, que lo que parecía una crisis de demanda puede acabar transformándose en un shock financiero. El shock financiero, cuando hemos visto antes los tipos de crisis, viene cuando no se puede hacer frente a las deudas. Si nosotros nos encontramos ante un shock de oferta, que no llegan materiales a las empresas, no pueden producir, nos encontramos un shock de demanda, donde las familias dejan de consumir, empiezan a ahorrar más y las empresas gastan menos, invierten menos y ahorran más las que pueden, porque no todas pueden ahorrar. ¿Cómo se financia esto? Con préstamos, acudiendo al sector financiero. Cuando no se pueden devolver estos préstamos, se convierte en la tercera parada de la crisis, cuando ya está a nivel mundial extendido el COVID-19, que es un shock
financiero. ¿Vale? En esta etapa es clave el confinamiento. El confinamiento impide tanto la actividad de empresas como el consumo de las familias. Esto hace que la crisis se extienda por todo el mundo, las empresas no pueden producir porque también el Estado no lo permite, las familias no pueden consumir o como mínimo no pueden consumir todo aquello que desearían consumir porque tampoco pueden salir de casa y también se frena la inversión empresarial. Nos encontramos que se ha frenado el mundo. En este momento nos encontramos que los agentes económicos, cuando digo agentes económicos me refiero fundamentalmente a los tres grandes agentes económicos, que son las familias, las empresas y el Estado, los agentes siguen pagando, pero dejan de ingresar. Al igual que las empresas dejan de vender, las familias, algunas que sufren ERTES, sufren caídas de ingresos, y también el Estado deja de ingresar, porque buena parte de los ingresos del Estado provienen de la actividad económica. De la actividad económica deriva el IVA, que grava el consumo, deriva el IRPF, que grava la obtención de riqueza, la obtención de rentas del trabajo, y también deja de ingresar a través del impuesto de sociedades, que grava los beneficios de las empresas, porque estas empresas dejan de tener beneficios. Bien, en ese momento en el que los agentes dejan de pagar, o sea, las familias, muchas no pueden pagar, las empresas, muchas no pueden pagar y el Estado tampoco puede pagar, el principal acreedor de todo esto es la banca. Entonces, aquí está esta crisis, que inicialmente era de oferta, pasa a demanda y en tercera instancia pasa a un shock financiero. Nos encontramos que esta crisis financiera o este shock financiero se puede transformar en un shock permanente. O sea, es decir, en algo difícilmente reversible. Se habló al inicio de esta crisis de una recuperación en V, o sea, es decir, en una caída drástica de la actividad económica unida a una subida rápida de la actividad económica, a una caída más en forma de V, y de U, o en forma de L incluso, una caída potente y un mantenimiento de tasas negativas de crecimiento durante un largo periodo. Si nos encontramos en este escenario muchos trimestres más, costará muchos años salir. En este momento, en esta situación, es cuando entran en juego las políticas económicas, es decir, qué es lo que hace el gobierno para intervenir en la economía. España es una economía bastante diferente al resto de países europeos, puede asimilarse un poco más a la italiana, pero tiene muchas divergencias. En España el turismo es el sector más potente, el turismo supone alrededor del 15% del PIB. Un inciso, el sector ha dicho que las caídas pueden llegar al 80% de actividad económica en este sector, con lo cual significa que solo el sector turístico, si cae un 80%, puede restarle a España un 12% de su PIB. Cierro paréntesis, el 99% de las empresas en España son pymes, que son las que están más expuestas a tensiones de tesorería, a la falta de liquidez. ¿Vale? Y en España el consumo representa casi el 70% del PIB y vemos cómo el COVID afecta especialmente al consumo. O sea, es decir, que lo que va a caer principalmente va a ser el consumo. Bien, ¿qué está haciendo? A nivel español, al formar parte de la moneda del euro, de la zona euro, la política monetaria la hace el Banco Central Europeo y la política fiscal la hace el Gobierno de España. ¿Qué se entiende por política fiscal? Resumiendo mucho, política fiscal viene a controlar los impuestos y los gastos. El Gobierno, actuando en política fiscal, puede subir o bajar los impuestos o puede subir o bajar el gasto público. ¿Qué puede hacer el Banco Central Europeo en política monetaria? Básicamente puede imprimir más dinero o detraer euros de circulación. O sea, es decir, puede hacer que aumente o disminuya la oferta monetaria que hay en circulación, la cantidad de euros que hay en circulación. Si alguien tiene dudas, al final podemos hablar de esto, que es un mecanismo interesante.
y el Banco Central Europeo también puede tocar el tipo de interés, que es el precio al que se pide prestado el dinero, ¿vale? Son los 4 mecanismos que se pueden tocar para incidir en la crisis. Política fiscal, aumentar o reducir los impuestos, aumentar o reducir el gasto público. Política monetaria, aumentar o reducir la cantidad de dinero que hay en circulación, o aumentar o reducir el tipo de interés, ¿no? Bien, ¿qué está haciendo España? Rápidamente, tenemos que entender 3 conceptos muy rápidos, que es el presupuesto público. El presupuesto público es como el presupuesto de las empresas, que son los ingresos públicos, es decir, impuestos menos los gastos públicos, que el gasto público puede ser gasto corriente, pueden ser transferencias. Por ejemplo, cuando el gobierno da una beca de estudios está haciendo una transferencia, cuando el gobierno da una prestación por desempleo está haciendo una transferencia, ¿vale? Esto es el presupuesto público. Cuando hablamos de déficit público, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de la diferencia anual entre ingresos públicos y gastos públicos. O sea, es decir, el gobierno genera déficit cuando ingresa menos de lo que gasta, ¿vale? Y la deuda pública es la acumulación de déficits. Si en un año tengo un déficit del público del 3%, al año siguiente tengo otro del 3%, todo este déficit generado en un año se va acumulando y acaba generando la deuda pública. Entonces, la política fiscal es cómo se gestionan estos ingresos y gastos, ¿vale? Bien, estos ingresos, la parte de ingresos del gobierno va a caer mucho, ¿vale? Porque muchos ingresos dependen de la actividad económica. Si cae la actividad económica, caen estos ingresos. Y la parte de gastos va a aumentar muchísimo. ¿Por qué? Porque buena parte de los gastos públicos acaba siendo prestaciones o transferencias sociales, ¿vale? O sea, es decir, rápidamente, en España, si aumenta el número de parados, el gobierno dejará de ingresar, porque las personas en paro gastan menos y tienen un salario menor del que tendrían trabajando. Entonces, el gobierno experimenta una caída de ingresos y experimenta un aumento de los gastos, porque tiene que hacer frente a esa prestación por desempleo, ¿vale? Por lo tanto, vamos a ver una política fiscal que va a generar un enorme déficit. Y este déficit, en buena medida, se va a generar de forma automática, ¿vale? O sea, es decir, prácticamente el gobierno, sin hacer nada, va a incurrir en elevados niveles de déficit, ¿vale? ¿Cuál es el plan del gobierno de España para afrontar esta crisis? Básicamente, ha propuesto un paquete de medidas. Una de las primeras que propuso fue la creación de un escudo contra OPAs de grupos extranjeros. Es decir, nadie podrá hacerse con el control de más de un 10% de una empresa estratégica para el Estado. Y después el plan del gobierno de España fue movilizar 200.000 millones de euros. Que ahora y un poco en las intervenciones, intuyo, hablaremos de estos 200.000 millones de euros, en qué consisten. Estos 200.000 millones de euros suponen el 16% del PIB español en 2019, ¿vale? El PIB español del año pasado. Estos 200.000 millones de euros, ¿en qué se gastan, ¿no? O qué entra dentro de estos 200.000 millones? Pues bien, 83.000 millones son aplazamientos del sector privado. O sea, es decir, aquellas partes de la hipoteca que no se puedan pagar, ¿vale? Préstamos que no se puedan devolver o se pida una pequeña carencia, ¿vale? Esto es una movilización que entiende el gobierno. Otros 100.000 millones de euros son avales bancarios a través del ICO principalmente, y otros 17.000 millones de euros son inyección directa en la economía. Ahora veremos qué significa esto de inyección directa en la economía, ¿no? Estos 17.000 millones de euros, hemos pasado de 200.000 millones de euros a una inyección directa en la economía de 17.000, o sea, es decir, más de 10 veces menos. Estos 17.000 millones de euros van a cubrir los ERTES, a pagar subsidios
y otros gastos de autónomos que pierdan más del 75% de la actividad económica. Bien, ¿qué ha hecho Estados Unidos, por ejemplo, para frenar o para tratar de atajar esta crisis a raíz del COVID? Ha lanzado un plan de 2 billones de dólares. 2 billones de dólares que significan el 10% del PIB de Estados Unidos. ¿En qué se ha concretado este plan de Estados Unidos? Bien, 250.000 millones de dólares se han entregado a través de un cheque familiar, que son 3.400 dólares por familia más 500 dólares por hijo. Un cheque directamente a las personas. 367.000 millones en préstamos a empresas, que no van a tener que devolver si mantienen el empleo. O sea, es decir, si garantizan la ocupación que tenían antes del COVID-19, no deberán devolver estos 367.000 millones de dólares. 250.000 millones de dólares son subsidios por desempleo, que también incluyen algunas ayudas a autónomos. 500.000 millones adicionales son ayudas a empresas con dificultad, o sea, no préstamos a empresas, sino ayudas a empresas. 50.000 millones de dólares son ayudas a aerolíneas, que será un sector muy afectado y veremos en Europa cómo afrontamos el panorama de aerolíneas. Y por último, 150.000 millones a hospitales, a inversión en sanidad. Y se han guardado en el cajón 433.000 millones de dólares para ayudas y bajadas de impuestos. ¿Vale? Estados Unidos está barajando bajar impuestos. Han bajado algún tributo y ahora están pensando en bajar impuestos a nivel generalizado. ¿Qué está haciendo Alemania, por ejemplo? Alemania ha gastado el 4,4% de su PIB en gasto público directo. ¿Vale? O sea, es decir, estos 17.000 millones de euros de España, que para España son un 1,3% del PIB de gasto público directo, para Alemania ha sido un 4,4%. O sea, es decir, 4 veces más de gasto público directo en la economía alemana. Alemania ha gastado el 14,6% del PIB en moratorias de impuestos, ¿vale? O sea, es decir, ha facilitado, cubierto de alguna manera el no pago de impuestos en este periodo y ha destinado el 32,2% del PIB en créditos a empresas y avales. O sea, es decir, prácticamente Alemania ha gastado el 50% de su PIB o ha comprometido el 50% de su PIB para luchar contra la crisis. Bien, a nivel... ¿de dónde va a salir todo este dinero? Es una gran pregunta, ¿no? ¿Cómo puede ser que estemos fabricando dinero o cómo vamos a pagar toda esta recuperación, ¿no? La respuesta es la deuda pública. O sea, es decir, no hay un gran secreto, sino que se va a hacer a través de deuda. Vamos a estar más endeudados después del virus que antes del virus. Esto es una realidad que hay que asumir y hay que aprender a gestionar. Es decir, cómo vamos a gestionar el déficit y la deuda pública que se acumule durante estos déficits que va a generar la economía española y buena parte de las economías de la zona euro. Bien, para entender este concepto hay que distinguir, pues esto, deuda pública, lo hemos hablado antes, que es la acumulación de déficits. Para cubrir esta acumulación de déficits, los estados piden dinero, ¿vale? Este dinero se lo pueden pedir a inversores que van a obtener un tipo de interés a cambio. El tipo de interés que perciban los inversores va a depender del riesgo que se percibe sobre la deuda de un país. O sea, es decir, va a exigir mayor tipo de interés a aquellos países que se juzguen más vulnerables ante la crisis económica. Y el tercer elemento para entender cómo se va a hacer frente al pago de la deuda es la política monetaria, ¿vale? La liquidez del sistema se dota, en el caso de los países de la zona euro, a través del Banco Central Europeo.
el Banco Central Europeo hace llegar dinero principalmente a bancos comerciales y estos bancos comerciales después prestarán a empresas y familias, ¿no? Pero el principal garante de liquidez en el sistema es el Banco Central Europeo. Entonces, esta liquidez la va a inyectar a través de impresión de dinero o a través de modificaciones de los tipos de interés, aunque, como veremos, no tiene tanto margen en bajada de tipos de interés porque ya están tipos de interés negativos. Si comparamos el caso europeo con el caso americano, vemos cómo la Reserva Federal, estos años antes del COVID, empezó a subir el tipo de interés para frenar el acceso al crédito un poco y tener una herramienta útil para poder hacer frente a crisis financieras y cuando viniera una crisis financiera poder bajar estos tipos de interés para reactivar la economía. En el caso europeo, bueno, en el caso concreto de la zona euro, no disponemos de este mecanismo del tipo de interés porque ya lo hemos agotado y llevamos con unos tipos de interés bajos durante muchísimo tiempo. También hay que entender que Estados Unidos, la política fiscal y la política monetaria está mucho más cohesionada, está mucho más integrada. En el caso de la zona euro, podemos encontrar que el Banco Central Europeo haga una política monetaria que vaya en favor de determinados países, aunque sea de forma implícita, no hace falta que de forma explícita diga que va a hacer esto en beneficio de unos países, y que perjudique a otros. Y que la política fiscal vaya en otro sentido. O sea, es decir, que nos podemos encontrar incoherencias entre la política fiscal que hacen los estados y la política monetaria que hace el Banco Central Europeo. Bien, esta política fiscal que tienen que hacer los gobiernos para hacer frente a la crisis provoca mayor gasto de los gobiernos. Este mayor gasto de los gobiernos deriva en mayor déficit público. Este mayor déficit público deriva en mayor emisión de deuda. Si hay más emisión de deuda, los inversores perciben que hay mayor riesgo en ese país, ¿vale? Como consecuencia de este mayor riesgo percibido, los tipos de interés a los que el país puede emitir su deuda es más elevado, con lo cual, solo para pagar intereses que ya son más elevados que al inicio de todo este circuito, los gobiernos tienen que incurrir en más gasto público. Este mayor gasto público genera más déficit público, mayor emisión de deuda. Y es un ciclo que veremos bastante durante esta crisis. Bien, el interés, desde que empezó la crisis, el interés que tiene que ofrecer España para poder financiarse en los mercados ha pasado del 0,29% al 1,24%, y en el caso de Italia ha pasado del 1,13% al 2,44%. ¿Vale? Con lo cual, los inversores están empezando a percibir este aumento del riesgo en los diferentes países. No hemos de olvidar que hay un pacto de estabilidad de fondo. O sea, es decir, los países de la zona euro deben cumplir unos requisitos de mantener o luchar por mantener la deuda pública por debajo del 60% o, en su defecto, el déficit público por debajo del 3% y tratar de ir acercándose año a año a esa deuda pública por debajo del 60%. El Banco Central Europeo, ¿qué ha ofrecido hasta ahora? Se ha ofrecido un pack de 750.000 millones de euros. Este pack está repartido en diferentes áreas y de los cuales la parte de rescate económico se puede cifrar en 540.000 millones. Estos 540.000 millones se reparten en diferentes tipos de ayuda. Una primera ayuda son préstamos del Mecanismo Europeo de Estabilidad. Es un mecanismo que se creó a raíz de la crisis de deuda soberana, orientado a cubrir posibles rescates. Fue el caso de Grecia en su día. Y una de las condiciones para poder acceder a estos fondos, teniendo en cuenta la crisis de la deuda soberana,
era que los países se declarasen, pidieran formalmente un rescate y que asumieran ciertas políticas de austeridad, ¿vale? Lo que se ha hecho en la última propuesta de la eurozona es que los países no necesiten pedir formalmente el rescate y que los países no tengan que asumir esas políticas de austeridad para acceder a la financiación del Mecanismo Europeo de Estabilidad. De los 540.000, 240.000 millones provienen del Mecanismo Europeo de Estabilidad, de estos préstamos a países que originariamente estaba pensado para rescates. 200.000 millones se prestarán a través del Banco Europeo de Inversiones a pymes y empresas. La idea es fomentar la actividad económica, ¿vale? O sea, es decir, con este fondo, con esta ayuda de la eurozona, se pretende ayudar a los estados a través de los préstamos del MEDE, a las empresas a través del Banco Europeo de Inversiones y, por último, se ha creado un fondo de 100.000 millones de euros para ayudar a los países a hacer frente a los desajustes en el mercado de trabajo. Por ejemplo, en el caso de España, se beneficiará en parte de este fondo para cubrir los costes derivados de los ERTES, ¿vale? El 23 de abril se reunió el Consejo Europeo con los jefes de gobierno de los 27 Estados miembros y se acordó un plan para la reconstrucción económica de Europa. Se acordó que habría un plan. No se acordó ni la cifra ni la manera en la que este plan se va a llevar a cabo, ¿vale? No se acordó ni la cifra ni la manera de concretar este plan. Los países del sur eran partidarios de que las ayudas vinieran a través de transferencias directas, sin necesidad de devolver después estas transferencias, es decir, a fondo perdido, mientras que los países del norte son partidarios de créditos, de préstamos, a devolver en 40, 50, 60 años, pero que estos préstamos cumplan unos requisitos o que los países que soliciten estos préstamos deban cumplir unos requisitos. La Comisión Europea recogió el guante y el próximo 6 de mayo debe presentar una propuesta tanto sobre la cuantía final del fondo como la manera en que se concreta este fondo y veremos en qué proporción, ¿no? La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, habló de la necesidad de guardar un equilibrio entre ayudas a fondo perdido y créditos, con lo cual probablemente veremos o 50-50 o 60% créditos, 40% ayudas a fondo perdido para contentar a los países del norte y veremos, ¿no?, si cuando el COVID-19 se acabe, si la política fiscal ha aguantado las empresas solventes o no, si las familias y empresas se han empobrecido o no y tienen liquidez, ¿vale? En definitiva, si la política fiscal ha aguantado a las empresas solventes, si las familias y empresas no se han empobrecido y tienen liquidez, si la política fiscal y monetaria dan incentivos para mantener la actividad económica de antes de la crisis, podremos o estaremos en condiciones de, o sea, no se puede hablar de certezas ahora mismo porque hay mucha incertidumbre, pero estaremos o podríamos estar en condiciones de volver a una normalidad mientras devolvemos la deuda generada durante este periodo. También veremos cómo se cuida la disciplina fiscal para poder seguir beneficiándose, en el caso de España, de los beneficios de las ayudas ofrecidas por la Unión Europea y veremos cómo nos adaptamos a cambios estructurales que haya podido provocar esta crisis, ¿no? Cuando hablamos de fenómenos estructurales en una economía, hablamos de la manera de ser de esa economía. Si uno mide 1,80 m, pues eso va a configurar de alguna manera su manera de ser el resto de su vida. Se podrá poner un jersey u otro, se podrá peinar
hacia un lado o hacia otro o raparse, pero no se podrá sacar ese 1,80 m que tiene, ¿no? Ponerse el jersey serían elementos coyunturales, ¿no? O sea, es decir, la economía española tiene graves deficiencias de ámbito estructural. O sea, es decir, que no se van a modificar poniéndose un jersey, cambiándose de chaqueta o simplemente cambiando de gobierno. Hay que incidir en un cambio estructural. Este cambio estructural requiere tiempo y medidas y gobernantes que puedan mirar a medio largo plazo. Voy acabando. Como conclusión, ¿no? A nivel mundial, veremos una contracción de la economía, la estamos viendo ya. Veremos un resentimiento de la globalización, o sea, es decir, veremos cómo los estados tratan de potenciar economías más locales, también para poder hacer frente a cambios coyunturales, o sea, es decir, a cambios bruscos en la situación económica de los países. También veremos cómo queda Europa. Después de la crisis financiera de 2008, Europa quedó un poco relegada en lo que se refiere al peso económico mundial. En 2008, antes de la crisis financiera, Europa representaba el 24% del PIB mundial, Estados Unidos el 21% y las economías emergentes el 11%. Y 10 años después de la crisis, en 2018, Europa representaba el 21%, los países emergentes representaban el 22% y Estados Unidos representaba el 23%, con lo cual Europa había pasado de ocupar la primera posición en relación al PIB mundial a ocupar la tercera posición, ¿no? Pasando a nivel europeo, ¿no? A nivel europeo veremos o escucharemos hablar mucho de integración. Habrá un debate entre mayor integración o nacionalismo, aunque sea un nacionalismo económico, un nacionalismo para sacar a los suyos de una situación económica precaria. Veremos también si Europa tiene la capacidad de empatizar con la ciudadanía, si no se genera mayor euroescepticismo a través de esta crisis, y para esto se tiene que notar que Europa está detrás y Europa está ayudando. Y por último, en definitiva, Europa deberá definir qué papel quiere jugar. Pero, y esto ya es más opinión personal, sí que nos estamos jugando todos los europeos el tener un papel relevante a nivel mundial o quedar relegados a una segunda división económica, viendo cómo se disputan China, los países emergentes y Estados Unidos el pastel económico. Y a nivel de España, me preocupa o vamos a ver cómo el aumento del paro genera aún más un estancamiento de los salarios, mantener durante mucho más tiempo un nivel de salarios que ya de por sí es bastante bajo. Este nivel de salarios bajo conlleva una caída aún más, junto con el aumento del desempleo, del consumo de las familias, con lo cual difícilmente saldremos de esta crisis por el empuje de la demanda interna. Y veremos una caída del PIB, también fruto de este peso del sector turístico, ¿no? Aquí deberemos preguntarnos, ¿no? o podremos mirar hacia atrás y ver cómo España, siendo una de las economías que mayor crecimiento experimentaba de la zona euro, seguía manteniendo unos niveles de paro alrededor del 14%, ¿no? Esto tiene que llamarnos la atención y no es algo normal, ¿no? En definitiva, para España el punto de partida de la crisis de 2020 es mucho peor que el punto de partida con el que afrontó la crisis de 2008. En 2008, España tenía una deuda pública del 40%. Cuando empezó el coronavirus, la deuda pública era ya del 100%. Cuando estalló la crisis de 2008, el nivel de paro en España era alrededor del 8%, y cuando estalló la crisis del COVID-19, el nivel de paro estaba en el 13,5%, y a nivel de PIB nominal, lo que
se produce en la economía de un país por su nivel de precios. España no recuperó el valor de su PIB nominal de 2008 hasta 2016, es decir, 8 años después. La conclusión es que España está afrontando una crisis sin haber salido aún de la anterior crisis. Y nada más, espero que os haya servido para tener un contexto y en las preguntas que podáis hacer o en los conceptos que no hayan quedado claros, podemos profundizar un poco más en aquello que creáis. Espero que os haya podido servir para entender un poco el panorama del COVID-19.